Marketing Online, episodio 2084. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Después de 2084 episodios, pues supongo que ya nos lo sabemos de memoria, casi. Hoy, como digo, episodio 2084 del jueves 5 de mayo de 2022, programa que vamos a dedicar a todas esas personas que tienen passwords seguros. Por favor, no pongáis de password la palabra password, ni 1234, ni la difícil combinación de password 1234, no pongáis vuestra fecha de nacimiento, ni el día que os casasteis, ni todas estas cosas. Por favor, por amor de Dios, passwords seguros. ¿Por qué digo esto? Porque hoy es el Día Mundial de la Contraseña, precisamente para que toda la gente piense en, hey, ¿tengo el mismo password en todos lados? ¿Tengo el PIN de la tarjeta apuntado en la propia tarjeta? ¿Tengo el password del ordenador en un post-it en la propia pantalla? Todo este tipo de cosas. Por favor, contraseñas seguras, largas, con mayúsculas, minúsculas, números, este tipo de cositas. Porque si no, algún día podemos tener algún susto. Señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a analizar una herramienta de una categoría concreta que veremos que cada vez están más en auge. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para montar vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Esta semana, de hecho, hoy ya enfilando la recta final del curso de Blender, en el que vamos a ver la selección y transformación y los add-ons y complementos. Recordad que es un editor gratuito para generar figuras en 3 dimensiones, para hacer dibujitos en 3D. Además, si os suscribís, tenéis acceso a las ideas de negocio, a la bolsa de trabajo y a 3 meses de hosting gratis. ¿Qué más podéis pedir? Lo tenéis todo en boluda.com. Señores, ahora sí, sin más dilación, vamos a hablar, como digo, de una herramienta que forma parte de un tipo de herramientas que hace unos años hemos visto que cada vez han ido apareciendo más y que ahora están bastante en auge. Y yo creo y auguro que para los próximos años veremos cómo van a más. Estamos hablando de estas herramientas que te permiten crear aplicaciones, o sea, apps para iOS y para Android de forma no code. O sea, no code, no code, como le queráis llamar, básicamente que podemos crear aplicaciones sin saber programar. Simplemente pues arrastrando, seleccionando, vinculando con datos, este tipo de cosas. En su momento analizamos Good Barber, luego también King of App y hoy hablamos de Adalo, una aplicación también muy interesante que hace poco he estado trabajando con ella para un cliente porque necesitaba una app, hemos estado analizando y esta era la que encajaba más para tener una app low cost porque está pagando, ya veréis, unos 50 euros mensuales. Entonces, ¿qué hace exactamente? Bien, las funcionalidades son muy parecidas al resto de este tipo de herramientas que te permiten crear una aplicación que luego va a estar en el Google Store o en el Google Play Store o en la App Store. Es una forma de fabricar, de construir aplicaciones a través del drag and drop, o sea, de seleccionar y arrastrar. O sea, tú seleccionas esto y dices, pues mira, esto va a ser la cabecera y la arrastras ahí. Esto va a ser la navegación. Sabéis que muchas apps tienen una navegación inferior, un menú con iconos para ir de vista a vista. Hacéis clic en un icono y veis los chats, en otro veis los contactos, en otro veis las preferencias y los ajustes, etc. Bien, pues esto es lo que tienen de base. Además, la gracia es que cuando publicas, automáticamente tienes la versión para iOS y para Android. A ver, disclaimer, aquí no puedes hacer lo que te dé la gana. Pero puedes hacer mucho. ¿A qué me refiero? Que no puedes hacer una app a medida. Que tú digas, no, es que yo quiero que tenga esto y lo otro y además no sé qué, no sé cuánto. No, esto vas a necesitar programar en nativo, a varios programadores o uno que sepa de Android y de iOS, etc. Pero, todo este tipo de aplicaciones nos permite, o este tipo de herramientas, para no liar la nomenclatura, nos permite, a través de la imaginación, crear cosas muy, muy interesantes. Aquí la gracia realmente está en cómo usas. Esto ya me perdonaréis porque lo que voy a decir es muy friki, pero para los fans de One Piece no es la fruta del diablo que tengas, sino cómo vas a usarla. Pues aquí es lo mismo, es la imaginación. Para entendernos, esto es un sistema de componentes, de acciones y de bases de datos. Esto siempre es lo que tiene cualquiera de estas apps. Es decir, componentes. ¿Qué tenemos en los componentes? Tenemos listas, tenemos opción de pagos, tenemos formularios, tenemos gráficos, tenemos un sistema de navegación, tenemos texto, botones, imágenes,
audios, vídeos. Es decir, un componente es lo que está habitualmente entre la cabecera, donde hay el logo de la app y quizás un botoncito de kebab o de hamburguesa de estos de menú, y la navegación inferior. Es decir, es un componente que es lo principal que vamos a mostrar a la persona que está usando nuestra app. Por ejemplo, en WhatsApp, cuando abrimos, vemos un componente que es el listado de chats. Cuando entramos en un chat, vemos un componente que es la vista del chat con esa persona o de ese grupo. Bueno, todo el rato lo mismo. Si nos vamos al apartado de preferencias, veremos una vista, un componente con nuestros datos. A partir de aquí tenemos que pensar qué es exactamente lo que queremos hacer, un análisis de requisitos de nuestra idea para ver si encaja o si realmente tenemos que pasar por un programador y, bueno, pedirle un presupuesto que seguramente no va a ser tan low cost. Pero vamos a hacer un listado de requisitos. Imaginémonos que es un restaurante que dice, pues mira, yo quiero una app para que la gente simplemente me haga la reserva. Ya está. Bueno, pues lo podemos hacer. De hecho, lo podemos hacer con Goodbarber, con King of App, lo podemos hacer también con Adalo, que es la que estamos analizando. Si tú dices, mira, además quiero que la gente pueda hacer una foto a los platos y compartir en redes sociales. Pues también se puede hacer. Y quiero que se pueda pagar a través de la app. También se puede hacer. Claro, todo este tipo de cosas se pueden hacer, aunque va a ser necesario hacer una revisión de este vía crucis de estas 15 plataformas. Aproximadamente hay 10-15 plataformas. Si queréis las puedo hacer cada semana, cada jueves, quizás no seguidas para no saturar, pero quizás una vez al mes podríamos hacer un repaso de una de estas plataformas o una valoración de una de estas plataformas que te permiten crear apps. Ya os digo, podríamos hacer 10, por ejemplo. En todo caso, deberíamos ver si tienen todos los componentes, porque este punto es clave. El número de componentes y cuáles son para ver si encaja nuestra idea. Por ejemplo, que dices, yo quiero hacer algo basado en audio o algo basado en vídeo y no tienen ese componente, no puedes subir un audio o un vídeo, entonces no te va a servir. A ver, la gran mayoría lo tiene. He puesto este ejemplo para que veáis exactamente qué es lo que deberíamos analizar. O, por ejemplo, un componente de e-commerce. Si tú dices, yo quiero que tenga un componente para pagar, o sea, para que la persona que está utilizando la app le dé a un botoncito y pague algo, si quiero esto, voy a necesitar un componente de PayPal o de Stripe. O sea que estos son los componentes. Luego tenemos las acciones. Las acciones, claro, estas sí que son bastante comunes en todas partes. Por ejemplo, enlazar páginas. Es decir, que cuando yo haga clic en un botoncito, en un texto, en una imagen, donde sea, la aplicación nos lleve a otra página, a otra vista. Esto lo tienen todas. Es decir, en el caso de WhatsApp, si hago clic en un contacto, voy a ver los mensajes que le he enviado. Pues así de simple. Por otra parte, notificaciones. ¿Queremos notificaciones? La gran mayoría también tiene las notificaciones. O incluso el logueo. ¿Vamos a requerir que se loguee? Esto, ojo, es una acción. Quiero que cuando se abra la app automáticamente aparezca un formulario de logueo. Y entonces, en función de los datos del cliente, se van a mostrar unas cosas u otras. Quiero quizás actualizar datos. Quiero que cuando alguien rellene algo, le dé a guardar y automáticamente se guarden en la base de datos. O incluso quiero que cuando ocurra esto automáticamente pase algo en otro sitio, en otra base de datos, en otra aplicación. Y aquí hay algo que tiene Adalo que me encanta, que es integración con, atención, redoble, Zapier. Claro, imaginémonos, en el momento en el cual tú le metes Zapier a tu aplicación a través de esta plataforma, se te abren 1000 posibilidades. Bueno, más de 1000. ¿Por qué? Porque entonces podemos, mágicamente, ligar algo que ocurre cuando un usuario de nuestra app hace clic en un botón, para entendernos, con nuestro Zapier. Y claro, Zapier, ya sabéis que es una plataforma que vincula herramientas entre sí. De forma que podemos decir, cada vez que alguien haga, yo qué sé, clic aquí, que mi Twitter diga algo. O que en esta otra aplicación, por ejemplo en WordPress, ocurra esta otra cosa. O que en Google Drive ocurra otra historia. Fijémonos que es muy importante poder vincular nuestra app con herramientas externas. Y esto precisamente nos lleva al tercer punto, bases de datos. Adalo, así como el resto de este tipo de aplicaciones, tiene la posibilidad de trabajar con su propia base de datos. En este caso, estilo hoja de cálculo. O sea, tenemos ahí filas y columnas y podemos trabajar con datos. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues añadir filas, por ejemplo, añadir información, modificar información, eliminar información. Imaginémonos que es, por ejemplo, una app de tareas que, por ejemplo, Adalo permite, con los módulos que tiene y las posibilidades que tiene, podríais crear una app sencillita de tareas. Entonces, pues venga, voy a crear una app de tareas, este botón va a ser para crear una tarea. Esto automáticamente añadirá a la fila correspondiente de la base de datos, en este caso en forma de hoja de cálculo,
una tarea. Y esta tarea, por ejemplo, tendrá el título, no sé, hoy, ¿qué hacer hoy? Entonces, dentro de la tarea vas a poder añadir, por ejemplo, pues hoy sacaremos al perro, luego iré al gimnasio, luego haré no sé qué, por ejemplo, si lo queremos categorizar, si no directamente, pues las tareas. Esto se guarda en la base de datos local. Podemos luego modificar. ¡Ay, que he escrito mal esto! Lo modifico, guardo. Lo puedo borrar. Ya lo he hecho, la quito de en medio. Ningún problema. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos vincular toda esta información a una base de datos externa? Por ejemplo, a la de nuestro WordPress. Y no lo digo porque sí, porque en este caso se podría llegar a hacer. Hay un sistema para integrar a Dalo con la base de datos, por ejemplo, de usuarios de nuestro WordPress. Es decir, pues mira, ¿sabes qué? Quiero aquí un login que busque si el usuario existe en mi base de datos de WordPress a través de la REST API, que es la API, ¿vale? Bueno, API me ha quedado así muy moderno, pero es la API de WordPress. Y se puede vincular. Y tú le dices, vale, este usuario existe en la base de datos de mi WordPress. Evidentemente esto va a necesitar conexión, porque ya no es una base de datos local. Y entonces, claro, se pueden mostrar datos de WordPress, actualizar datos de WordPress, borrar datos de WordPress desde la app que van a usar nuestros clientes. Con lo que todas las personas que tengan una web en WordPress con usuarios, que se logueen, lo típico habitual, que sea pues un e-commerce, un membership, lo que sea, podrían modificar sus datos desde la app. O incluso se podría mostrar la información de los posts, de los vídeos, de los audios, de lo que haga falta en esa app. Con lo que esto nos da muchísima versatilidad. Entonces, usos que le podemos dar a Dalo. Bueno, por ejemplo, un catálogo. Tú dices, mira, yo quiero un catálogo y lo quiero en una app. Perfecto. Un e-commerce, que es el paso más allá de un catálogo. Bueno, ya que tengo un catálogo, voy a vender. También se podría hacer. Tema de mensajería. Podrías también establecer un sistema de mensajería o de chats o de conversaciones o de grupos a través de la plataforma. Evidentemente no vas a montar tu WhatsApp o tu Telegram, pero sí que podrías decir, mira, ¿sabes qué? Voy a montar un sistema de mensajería para gente de este nicho. Se podría llegar a hacer. A ver, que seguramente si tiene muchísimo éxito a largo plazo podéis encontrar ciertas carencias que van a hacer que tengáis que migrar a una solución a medida. Pero, ojo, esto quiere decir que ya ha funcionado, que ya habéis validado, pagando mucho menos. Estas aplicaciones realmente las veo, o estas plataformas que te permiten hacer estas aplicaciones, las veo como un producto mínimo viable para ver qué ocurre. Y si realmente se monetiza y dices, pues sí, genial, o algo muy limitado, que dices, bueno, no, yo simplemente un e-commerce, yo simplemente un pequeño catálogo aquí, esto básico, lo podéis hacer, ningún problema. Con lo que os dan de componentes, de acciones, de bases de datos. Se puede hacer una aplicación sencilla. Bueno, de hecho tienen un portfolio, un showcase de cosas que se pueden hacer y vemos de todo, restaurantes, hoteles, etcétera. De hecho, el cliente que os comentaba al principio de este episodio es un restaurante y quería un sistema de reservas y poder pagar, ya está. Bueno, pues ningún problema. Pero si queremos empezar a hacer cosas ya a medida, pues claro, seguramente nos va a faltar un módulo que haga exactamente lo que necesitamos. En fin, precio. Vamos a hablar de precio. Primero tienen una versión gratuita, pero que no te deja publicar a la App Store ni a Google Play. Y dices, ¿y para qué la quiero yo? Bueno, básicamente para ver si realmente se puede crear o no se puede crear la aplicación que tú quieres. Dices, pues mira, ¿sabes qué? Sin límites de tiempo, yo entro, voy creando, miro. Claro, como tienen un emulador, tú ves cómo va quedando todo. O sea, la gracia de todas estas apps es que son un poco como un WordPress, salvando las distancias, pero como un WordPress, pero para crear apps. Entonces tú tienes un CMS, ¿vale? O un AppMS, o como le queráis llamar, que te permite ver cómo va quedando todo. Y dices, a ver, cuando alguien encienda la app, ¿qué se va a ver? Esto, vale. Y si hace clic aquí, esto va a ocurrir, lo otro, no sé qué, voy a probar, voy a guardar los cambios, voy a actualizar mis datos. Sí, funciona, correcto. Bueno, entonces, cuando ya lo tenemos, entonces sí, tenemos que pasar por la versión de pago. Y tienen 2 planes de pago. Hacen uso aquí del bueno, el feo y el malo, pero de forma descarada. ¿Por qué? Porque por $50 mensuales ya tenéis tantas aplicaciones como queráis. O sea, podéis crear ilimitado número de aplicaciones. Esto es bueno. Ya sabéis que cuando hay la palabra ilimitado, esto es sinónimo de precio del bueno. Del bueno, el feo y el malo, pues tenemos ahí el bueno. Además te permite, evidentemente, faltaría más, publicar a iOS y a Android. Y ojo, añade un par de cosas muy interesantes, que es la capacidad de guardar hasta 5 gigas, ojo, y poder conectarnos a bases de datos externas. Esto es clave. Lo que os decía de, si yo tengo un WordPress, entonces quiero ver si es usuario en mi WordPress. Aquí es donde vamos.
Y luego tenemos la Business de $200 mensuales, que aumenta a 20 gigas, en el caso que tengas, mucho contenido, vídeos, fotos, audios, historias, y además te dan un Account Manager. Tienen otros extras, pero bueno, os dejo, si queréis, un enlace en las notas del programa de su página de precios, y ahí veréis la tabla de precios, exactamente qué incorpora cada nivel, para saber cuál podéis contratar o deberíais contratar para hacer lo que queréis. En fin, una aplicación muy interesante, me ha gustado mucho, incluso tiene algunas cosas que he echado de menos en el caso de Good Barber o de King of App, pero todas estas herramientas, todas estas plataformas, podríamos decir que son distintas y difíciles de comparar porque no hay una mejor, sino que es una que se adapte más a tus necesidades. Es decir, no es que esta es la mejor y el resto no tiene ni la mitad de cosas, que seguramente también hay, pero las que estoy analizando, en este caso estas 3 y algunas más que están por venir, tienen una base muy parecida, pero se diferencian en ciertas cosas que en función de lo que quieres lograr, de el objetivo de tu app, pues te va a encajar más una u otra. Así pues, si tenéis alguna duda, os voy a dejar un enlace a los otros episodios que he analizado las otras herramientas, también de los cursos en boluda.com, y también, evidentemente, os voy a dejar los enlaces a sus páginas respectivas por si queréis comparar las funcionalidades que ofrece cada una. En fin, señores, pues ya está. Esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Spotify y en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por todos los que os suscribís a los cursos y hacéis que esto sea sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana viernes con un monográfico elegido por vosotros mismos, como siempre a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.